a donde quiera que vayas y donde quiera que estés. Como familia estamos conectados. Y hoy, más que ayer, nos conectamos para estudiar juntos la Biblia, como familia de Centro Bíblico El Camino. Amados hermanos, muy buenos días, el Señor les bendiga. Como es un día en el cual nosotros vamos a estar hablando, compartiendo y aprendiendo acerca de la palabra, pues me pareció que no estaba de más traer un par de Biblias adicionales a las que usualmente utilizamos. ¿Y por qué no iniciamos poniéndonos de pie y buscando en nuestras Biblias de la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 3. Ahí donde está, por favor, póngase de pie, abra su Biblia o encienda su Biblia y por favor continúe la lectura conmigo. Estoy leyendo de la Nueva Biblia Latinoamericana. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 1, dice lo siguiente. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Porque entre ellos están los que se meten en las casas y se llevan cautivas a mujercías cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, que siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés de la misma manera, estos también se oponen a la verdad. Son hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. Pero no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con la de aquellos dos. Pero tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, mis persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Pueden tomar su lugar. En medio de esta descripción de cómo es que el mundo ha de tornarse, encontramos nosotros 2 Timoteo 3, 16 y 17, que son los versículos, el pasaje que toma nuestro interés en esta mañana. La Alianza Global Wycliffe, que es una asociación de ministerios que promueven la traducción de su palabra, la palabra de Dios, en su reporte anual en el año 2022,
pues informa que sobre el planeta Tierra caminamos más o menos 8,000 millones de personas, hablando lo que ellos denominan como lenguas vivas, un total de 7,388, lo cual yo no sabía, pues incluye 386 lenguas de señas. ¿Cómo serán? No me imagino, pero gracias a Dios por esto. De estas 7,388 lenguas, dice que 724 ya tienen acceso a la Biblia completa, lo cual representa más o menos un 5.9 mil millones de personas, entre 70 y 80% de la población mundial. De estas lenguas, 1,617 tienen acceso al Nuevo Testamento, 1,200 ya tienen acceso a porciones de la Biblia, 1,680 están a la espera que inicie la traducción de la lengua, de la Biblia en su propia lengua, 964 tienen en proceso un trabajo inicial, pero hay 1,155 que se quedarán sin traducción de la Biblia porque esta lengua está a punto de desaparecer. Y no sé si sabía usted, pero Centro Bíblico El Camino contribuyó en lograr que esa cifra de 724 lenguas vivas tuviera acceso a la Biblia completa. Y aquí está. Está el producto de lo que el Señor nos permitió llevar a cabo allá por los años 1990 al año 1999, cuando esta Biblia fue presentada en el idioma Chuj de San Sebastián, Coatán. Y si ustedes me permiten, quisiera masacrar el lenguaje de Chuj de San Sebastián, Coatán, simplemente con una frase de Juan 3:16 que dice lo siguiente: ayúdame, Señor. Man Hancock Shamok Hal Dios Aeb Amna Yolihkik Iniltik. De tal manera amó Dios. Ahí me quedo. Estaba recordando con mi buen amigo y hermano David Ruiz que cuando la iglesia tenía este proyecto, uno de los traductores nos contaba una anécdota muy particular, que se encontraba él ahí en San Sebastián, Coatán, y había tomado un descanso del trabajo de traducción y se estaba sentado en la sala de su casa, pero en la ventana. Y como ustedes saben, pues en esa ventana al frente pasaba la gente y él sentado tomando café, pasa un hermano, pasa de largo y luego regresa y le dice: ¿qué estás haciendo? Dice: pues estoy tomando un café. ¿No estás en la traducción, pues? Sí, pues apúrate que nos surge. Qué amor y qué hambre por la palabra, ¿no? Y mis hermanos, yo no sé cuántos se recordarán, estuvieron ahí. La verdad es que me falla la memoria, para serles sincero. Pero cuando estas Biblias, ¿verdad?, impresas en Corea, llegaron aquí a Guatemala, pues se armó una fiesta como usted no se imagina. Se llevaron las cajas de libros a Huehuetenango y salió una caravana de Huehuetenango llevando los libros en un camión rumbo a San Sebastián, Coatán. Pero va a creer usted que los hermanos de San Sebastián, Coatán no pudieron esperar. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos formaron su propia caravana y bajaron de la montaña a encontrarse con aquellos que venían subiendo de Huehuetenango. Me recuerdo, mis hermanos, que cuando ambas caravanas se unieron, había una fiesta impresionante, música, había globos, había gritos de júbilo. Era una cosa mayor inclusive que la propia feria de aquel pueblo. Y recuerdo cómo al unirse esos hermanos, tanto los que subían de Huehuetenango como los que se habían unido con ellos, venían subiendo la montaña y venían cantando alabanzas al Señor, porque la palabra de Dios finalmente estaba en su lengua. Y mis hermanos, llegamos a aquel lugar en San Sebastián, todo estaba nuevamente decorado para esta gran fiesta, predicaciones interminables, se acabaron todas las gallinas del pueblo, mis hermanos. Hubo tortillas hasta más no poder, pero ¿saben qué fue lo increíble de este momento, mis hermanos? Cuando al final del día, los hermanos recibieron sus Biblias. ¿Y sabe qué hicieron? Tomaron cajas de la Biblia. Y lo que hicieron es, se las llevaron a la montaña. Porque habían algunos de ellos que no habían podido llegar a la celebración. Y se las llevaron a la montaña para entregarles allá en aquel lugar,
perdido de nuestra Guatemala, la palabra de Dios en su idioma. ¡Wow! ¡Qué bueno es el Señor! En el mundo, dice la Asociación Internacional de Editores, hay más o menos 150 millones de títulos de libros. Pero aún así, la Biblia es el libro más famoso y de mayor ventas. Ha llegado a más de 100 naciones y se estima que en el siglo XXI se han impreso o se imprimen 80 millones de ejemplares cada año. El libro de récord Guinness establece de que desde que la Biblia empezó a ser impresa, se han vendido más de 5,000 millones de copias a través de la historia. Usted se preguntará, bueno, ¿y cuál será el segundo libro de mayor venta? Es el Quijote de Miguel de Cervantes, pero no llega ni al 10% de esos 5,000 millones, así que hagan ustedes las matemáticas. Pero sabe, no se quede esto así, lo más impresionante de este libro es que conteniendo la Biblia 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo, habiendo sido escrita por más de 40 autores, aproximadamente un lapso de más de 1500 años, en 3 idiomas, 3 continentes distintos, mantiene una unidad temática, el carácter de Dios ante la naturaleza del hombre. Una temática que se presenta secuencialmente a nosotros: la creación, la caída del hombre, los pactos de Dios con los patriarcas y con la nación de Israel, la monarquía israelí, el exilio, el retorno, la vida y enseñanzas de Jesús, la salvación, los inicios de la iglesia cristiana y la consumación de la historia. Una narrativa bíblica que nuevamente a la humanidad le confirma el asombroso principio que nosotros tenemos, que nos da una guía perfecta para nuestra existencia el día de hoy y nos da una esperanza segura para el futuro, un futuro victorioso, un futuro pleno delante de nuestro Dios, en presencia de Jesús mismo. Y uno diría, esto debería ser suficiente. No, todavía hay más, mis hermanos. No se queda aquí. Hay algo glorioso de la Biblia. Y es lo que nosotros encontramos en estos 2 versículos que vamos a estudiar el día de hoy. Porque al ver 2 Timoteo 3, 16 y 17, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Nos ayuda a entender cómo es que la Biblia se define a sí misma, cuál es el objetivo que nos presenta y cómo es que nosotros a la hora de vivirla llegamos a dar fruto. Toda escritura es inspirada por Dios. Esa es la definición que la propia palabra da de sí misma. La Biblia es toda escritura inspirada por Dios. Cuando nosotros vamos al original de la palabra escritura, esto se traduce y viene de la palabra griega grafé, de la cual se originan palabras como autógrafo, fotografía, cinematografía. La idea es que estas escrituras son más que un conjunto de letras o vocablos que forman una oración. Las escrituras tienen el poder de graficarnos, de moldearnos, de darnos una idea completa de lo que significa el carácter de Dios. Dios, el supremo comunicador, por medio de grafé, por medio de la escritura, nos abre el entendimiento para que nosotros podamos apreciar en todo su esplendor lo magnífico de su carácter, su gran sabiduría, su eterno poder, su divinidad. Usted me estará preguntando, hermano Huguito, pero ¿cómo es que eso funciona? Deme una idea un poco más específica. Bueno, muy bien, con mucho gusto, pues vamos a grafé entonces. ¿Qué les parece Job 38? Cuando el Señor Jesucristo, cuando nuestro Dios, desde un torbellino le dice a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?
Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando loaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Existe una mejor descripción que al nosotros escucharla pone a funcionar nuestra mente para entender el poder de nuestro Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar? ¿Quién se derramaba cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Existirá algún salmo de mayor impacto para entender el amor de nuestro Dios y cómo Él quiere que nosotros lo entendamos que aquel que encontramos en el 23? Cuando Dios mismo nos dice, quiero que entiendan quién soy yo soy su pastor y por eso nada les faltará. Que en lugares de deliscados pastos los voy a hacer descansar y junto a aguas de reposo yo los voy a pastorear. Yo voy a confortar su alma y los guiaré por sendas de justicia. ¿Por qué? Por amor de mi nombre. Así que aunque anden en valle de sombra de muerte, no temerán mal alguno porque yo estaré con ustedes. Mi vara y mi cayado les infundirán aliento. Aderezaré mesa delante de ustedes en presencia de sus angustiadores. Ungiré su cabeza con aceite, su copa estará rebosando. Ustedes dirán, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Estamos entendiendo lo que nuestro Dios quiere que nosotros capturemos en nuestra mente y corazón sobre lo que Él es y lo que su palabra nos indica. Cuando nos da la sabiduría, como en Proverbios 3, y nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, apártate del mal. Porque ¿qué? Y aquí nuevamente, a través de esta descripción, de estas palabras, nos dice qué es lo que Él va a hacer en nosotros si nosotros le obedecemos. Nosotros recibiremos ¿qué? Su medicina a nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Finalmente, si me permiten, una más, mis hermanos. El Señor Jesucristo subió al monte, se sentó, vinieron sus discípulos y dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen o persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El poder de la palabra de Dios, como se describe aquí, las escrituras, nuevamente a través de ellas, lo que Dios hace es ayudarnos a entender su carácter. La implicación de esta escritura, conformada por los libros que en ella se encuentran, es que forman en sí misma un conjunto concreto, determinado, son una sola unidad. Y la implicación es de que, ¿sabe qué? Son superiores a cualquier obra literaria. La Biblia es inigualable, sin par, el libro por excelencia. La descripción que está haciendo el autor es de que realmente solo hay un libro, el libro, la palabra de Dios. Pienso, mis hermanos, de que uno a veces puede argumentar esta descripción ante personas que no consideran la Biblia de esta manera y seguramente la pregunta surge, bueno, ¿por qué?
¿Por qué es la Biblia el libro superior a todos los demás? ¿Por qué es la Biblia sin comparación? Y la respuesta está en la segunda parte de esta definición, porque la segunda parte dice de que la palabra, las escrituras no solo en sí grafican el carácter de nuestro Dios, pero saben que son inspiradas por Él mismo. Cuando nosotros buscamos el original de la palabra inspiración, esto lo que hace es referirse al acto de respirar y el acto de exhalar, de soplar. La idea es que Dios ha exhalado a través de su inspiración, ha soplado con su propia respiración el texto bíblico. Y cuando uno medita sobre eso se da cuenta de que realmente es una figura muy íntima, es una figura muy personal. Realmente es como que si Dios hubiese tomado su palabra y hubiera dicho, ¿cómo hago para que la creación, para que la humanidad pueda conocerme, pueda entenderme, realmente pueda estar asombrada por lo que yo he hecho por ellos, quién yo soy, el plan, el designio, los sistemas que tengo aquí sobre la tierra? ¿Qué es lo que puedo hacer? Lo que puedo hacer es exactamente esto. Esta es la excelencia de la sabiduría de Dios, su carácter puesto en nuestras manos. Es su regalo, es el regalo de Dios. Muchos de nosotros nos levantamos en la mañana, vemos cómo sale el sol y decimos, este día realmente es un regalo de Dios. ¿Y sabe qué lo es? Vemos a nuestro alrededor y vemos cómo Dios nos ha bendecido con una familia y decimos, este es el regalo de Dios. Y sinceramente sí lo es. A pesar del tráfico, el cual no estamos seguros si es un regalo de Dios. Tal vez sí lo es para desarrollar nuestro carácter, ¿no? Llegamos al trabajo y nos damos cuenta de que a través de él el Señor nos permite a nosotros nuevamente tener lo que necesitamos para comer, para tener techo, para tener abrigo, y le damos gracias por eso. Es un regalo de Dios, pero hay un regalo superior de Dios. El regalo superior de Dios es es su palabra. Y sabes, interesante porque está directamente relacionada con nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo es el regalo supremo de Dios. Pero ¿cómo nosotros nos llegamos a enterar de Jesús? A través de esto. A través de esto, su palabra. Jesús es la palabra viva de Dios. Mis hermanos, cuando nosotros llegamos al entendimiento de esto, la pregunta que tiene que venir a nuestra mente es, ¿pasamos nosotros suficiente tiempo apreciando, estudiando, meditando el regalo de Dios? El mayor regalo de Dios. Dios ha exhalado las Sagradas Escrituras por medio de los autores de los libros que la componen. Los autores escriben, pero Dios habla. ¿Y sabe qué? La misma palabra lo confirma. Si nosotros vamos a Hebreos 1, capítulo 1, versículos 1 y 2, nos dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Nos ha hablado. El autor de Hebreos confirma que Dios es el que ha hablado en el Antiguo Testamento muchas ocasiones, de muchas maneras, a los padres por los profetas. Él habló a través de la creación, al establecer los pactos, al juzgar a los hombres, al liberar a su pueblo. Dios ha hablado. Ha hablado directamente, ha hablado por medio de la ley, ha hablado a través de la historia, la poesía, la profecía. Habló con Adán, habló con Caín, con Noé, Abraham, Jacob, Moisés, Josué. Su voz ha sido escuchada. Y también en el versículo 2, el autor de Hebreos confirma que Dios ha hablado por medio de sus hijos, lo cual nuevamente da validez al Nuevo Testamento, los evangelios en particular, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El pasaje deja bien claro que Dios es el que habla, no los autores de los libros que documentan su palabra. Pero yo sé que todavía nos estamos preguntando, bueno, hermano, ¿cómo es que esto funciona? Esto de la inspiración divina, la respiración que exhala las Sagradas Escrituras que forman el canon bíblico. Porque uno, hoy en día, como en toda la historia, se puede
encontrar con no creyentes que pueden aseverar que sabe que la Biblia sí es inspiradora. Es una colección de libros que estimulan a una persona a ser mejor porque nos presentan a personajes que realmente sus obras impulsan a la excelencia. Pero estas personas lo que hacen es buscan colocar a la Biblia en la estantería de la inspiración natural, al mismo nivel de las obras de escritores que nosotros conocemos, tal vez pintores o músicos, cuyas realizaciones también tienen un efecto motivador en nuestras vidas. Habrán otros escépticos que podrían aceptar o por lo menos tolerar que si Dios existe, lo que Él hizo fue inspirar la Biblia, pero la hizo de una manera muy particular, lo hizo de manera conceptual. Entonces Él lo que hizo, sí puso la idea, el concepto en la mente de los autores, pero de ahí los autores fueron de su propio acervo cultural que desarrollaron las escrituras, y así fue como Pablo escribió 1 Corintios 13 cuando decidió hacerlo sobre el amor. Pero nuevamente la escritura se pone de frente y dice, no es así. En Éxodo 4:12, Jehová no le dice a Moisés, así que anda ya, que yo estaré con tu mente y yo te enseñaré lo que tengas que pensar. No, le dice, así que anda ya, que yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que tengas que decir. En Isaías, el profeta es purificado cuando el carbón encendido pasa, ¿qué? Por su boca. Y a Jeremías le indica, yo el Señor he puesto mis palabras, ¿dónde? En tu boca. El mismo Jesús en Mateo 24:35 no dice, cielo y tierra pasarán, pero mis conceptos no pasarán. No, Él dice, cielo y tierra pasarán, pero ¿qué? Mis palabras no pasarán. Instruye a sus discípulos en Marcos 13:11 lo siguiente, cuando los lleven y los entreguen, no se preocupen de antemano por lo que van a decir, sino lo que les sea dado en aquella hora, eso que hablen, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué? Las escrituras sí reflejan algo de los autores, ¿no es cierto? Lucas era un médico, y entonces uno aprecia en la lectura de su evangelio los detalles. Mateo era un levita, uno lee Mateo y por eso tanta referencia al Antiguo Testamento. Y Pablo era un erudito judío, bien versado en la cultura romana y griega, y así que las referencias en sus interlocuciones al realizar sus viajes misioneros y al redactar sus epístolas obviamente reflejan esto. Finalmente, entonces, ¿cómo es que llegamos a integrar esta descripción? ¿A dónde debemos ir, hermanos? A la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en 2 Pedro 1:19-21, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo esto sepan que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Otra vez inspirados, pero esta vez entendiendo es la obra del Espíritu Santo. Inspirados que nosotros encontramos allá en 2 Pedro 1:19, ¿sabe qué? Tiene una connotación muy interesante. Es complementaria a lo que nosotros hemos visto con anterioridad. Es el acto de ser impulsado, llevado, movido por el viento. ¿Y sabe qué? Es un término marítimo. Cuando una embarcación levantaba sus velas, se describía el momento en el cual las velas se inflaban o se llenaban de aire, como que estaban siendo inspiradas, estaban siendo utilizadas para que el navío llegase a su destino. Escuche bien, los autores de los distintos libros de la Biblia tenían su propio trasfondo y estilo, pero al escribir, por así decirlo, levantaban sus velas para que el viento del Espíritu Santo las llenara y los llevara exactamente al destino de lo que Dios quería decir. Pregunto, ¿están los libros sagrados de otras religiones redactados de esta manera? No. ¿Está alguno de los 150 millones de títulos de libros redactados de esta manera? Tampoco. ¿Sabe qué? Solo la Biblia.
Solo la Biblia es toda escritura inspirada por Dios, exhalada por Dios, llevada por el viento del Espíritu Santo al destino de lo que Él quiere decir. La autoridad de las Escrituras es incontestable, incuestionable, indiscutible, innegable y ¿sabe qué? Irrebatible. Pero no solo eso, la palabra de Dios tiene un objetivo para nosotros. ¿Sabe? Nos presenta en tantas ocasiones cómo es que nosotros debemos de utilizarla. Salmos 1, debemos meditar en ella de día y de noche. Lucas 11, debemos leerla, guardarla. Juan, permanecer en ella, nos dice Juan 8. Hacer lo que en ella está escrito, segunda Crónicas. Oírla, recibirla, creer en ella, examinarla, regocijarse en ella y glorificarla. Atesorarla en nuestro corazón, dice el Salmo 119, 11. Las Escrituras, Juan 5 nos dice, deben morar en nosotros para que andemos en sus sendas, recibiéndola con humildad, implantada y poderosa para salvar almas. Uno lee esta cantidad de admoniciones y se pregunta nuevamente ¿por qué? ¿Por qué la insistencia de la palabra en volverse literalmente el sistema operativo de nuestra existencia? Por una razón muy sencilla, porque la palabra tiene un objetivo y este es que nosotros podamos ser instruidos en justicia. Y la propia palabra nos presenta este proceso, es un proceso de enseñanza. Toda escritura es inspirada por Dios y útil ¿qué? Para enseñar, reprender, para corregir, para instruir en justicia. Cuando nosotros leemos, meditamos, guardamos, permanecemos, aprendemos de las Escrituras, tienen un efecto muy particular. Nos reprenden, nos redarguyen, dicen otras versiones. ¿Y sabe qué? Nos hacen reflexionar. Esta palabra de redarguir, reflexionar, en el original se traduce esta reprensión como que es un examen, es un test de verificación para confirmar si lo que nosotros estamos haciendo está bien o no. Ese es el poder de la palabra. La palabra se usa, la utilizamos, Dios nos la dio para que nosotros ante ella, como el espejo, nosotros encontramos también descrito en ella, nos ayude a entender, ¿estamos por el camino correcto o no? ¿Sabe? Las series de televisión, particularmente aquellas de policías, nos dan un ejemplo muy claro de esto. Usted que ha visto, estoy seguro, alguna de ellas, se recordará que siempre hay una escena del crimen y llegan los técnicos a ese lugar e investigando descubren una mancha y la mancha es roja. ¿Y cómo vamos a confirmar si es sangre o no? Pues todos ya sabemos, sacan un hisopo, le ponen una pequeña sustancia, ¿verdad? Lo mojan con ella. ¿Cómo se llama esta sustancia? Aquellos de criminología y criminalística. Muchas gracias. Le aplican luminol y entonces la ponen sobre esa mancha. Si hay una reacción, significa que ¿qué? Sí es sangre. ¿Sabe? La palabra de Dios es el luminol que evidencia si nuestro pensar, hablar y actuar es de acuerdo con lo que ella nos instruye. Por eso el autor de Hebreos dice, la palabra es viva, eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma, del espíritu, de las coyunturas, de los tuétanos. ¿Y cómo es que funciona este luminol divino? Poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra nos presenta evidencia contundente e innegable de nuestro caminar en pecado y nos lleva a la corrección. Esta corrección es una imagen de alguien que iba caminando en una dirección. Ve la palabra, recibe la reprensión e inmediatamente se da vuelta y camina en una dirección opuesta para poder retomar el camino correcto. La Biblia lo que hace es evidencia nuestro pecado, nos voltea a la dirección correcta, pero hay una cosa más, nos instruye en justicia. Porque el autor de la Biblia sabe que nosotros necesitamos constancia para mantenernos firmes en la senda de la verdad y del bien trascendente. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de escuchar una conversación como esta.
No estoy muy convencido que esta dieta que estoy llevando esté funcionando porque no he logrado bajar de peso, fíjate. Interesante. ¿Cuántos meses llevas? Bueno, en realidad solo llevo como una semana. Bueno. ¿Y la has cumplido a cabalidad? Pues no sé cómo decirte, pero se me han colado un par de donas y unos pastelitos con el cafecito. Entonces, ¿cómo esperas bajar de peso si no estás siguiendo las instrucciones de la dieta misma? O tal vez algunos de ustedes han escuchado la conversación. ¿Sabe qué? No estoy convencido de que la oración funcione. No recibo respuesta de Dios. Interesante. ¿Cuánto tiempo pasas en oración al día? ¿Al día? Digamos como el de 24 horas. Sí, al día. ¿Cuánto tiempo? Contando cuando se ora por los alimentos. Sí. Y también antes de que vaya a hablar con el jefe. Sí. Tal vez como unos 5 minutos. Bueno. ¿Y qué tan repetitivas e irreflexivas son tus oraciones? Wow. Ahora que lo pienso bastante. Entonces, si no tienes la disciplina para pasar delante del Señor, es tiempo necesario para no solo presentarte, sino escucharlo a Él. ¿Cómo pretendes una respuesta? El instruir en justicia es el ejercicio persistente, tenaz, perseverante, de aprender y aplicar los principios divinos encontrados en su palabra. Es la disciplina de ir todos los días, de rumiar la palabra a toda hora, de llevar cada pensamiento, acción o comunicación al filtro de las Escrituras. Es vivir convencidos de que la Biblia nos dice lo que debemos de hacer y lo hacemos. ¿Y sabe qué es la única forma de obtener y mantener salud espiritual, emocional y física? Es la única forma de mantenernos nosotros firmes en la fe, certeros en nuestras creencias, verdaderos en nuestro amor a Dios y al prójimo. Solo la Biblia es toda escritura inspirada por Dios, exhalada por Dios, llevada por el viento del Espíritu Santo al destino de lo que Él quiere decir, usando a sus siervos escogidos para este fin. Su autoridad es incontestable, incuestionable, indiscutible, innegable e irrebatible, y tiene el objetivo de que podamos ser instruidos en justicia. Evidencia nuestro pecado, nos voltea en la dirección correcta y nos da el ánimo constante para mantenernos firmes por la senda de la verdad y el bien trascendente. Martín Lutero, al comprender esto, llegó a la siguiente conclusión. Él dijo: la Biblia está viva, me habla, tiene pies, me persigue, tiene manos y firmemente me agarra. Me encanta estudiar la palabra del Señor porque el Señor no nos deja a medias, sino nos dice: si esto es una realidad en tu vida, va a haber un fruto muy particular. ¿Por qué es que nosotros pasamos por todo este proceso? Entendemos la definición de la Biblia para que nosotros, a fin de que todo hombre de Dios podamos ser perfectos, equipados para toda buena obra. ¿Sabe? Estudiando este pasaje y estos versículos en particular, me llamó la atención que hay una insinuación en el original a ver este proceso de instrucción y su consecuente fruto en términos financieros. Términos financieros. Es rentable vivir de esta manera. Es como que si el apóstol Pablo estuviera escribiéndole a su amado Timoteo y le estuviera diciendo: yo sé que ser instruido en justicia implica una gran inversión de tu parte. Estar en la palabra va a tomar tiempo, vas a dejar de aprovechar algunas oportunidades de servicio y quién sabe cuántas cosas más. Pero considera la ganancia, la renta que obtendrás de esta inversión. Haz el análisis y te darás cuenta de que el rédito es infinitamente superior a lo que cualquier otra cosa te pueda ofrecer. ¿Y cuáles son las ganancias? ¿Cuál es el fruto? Lo primero, ser reconocido como un hombre, una persona de Dios. Y yo pregunto, amados hermanos y hermanas, ¿habrá mayor gozo posible que ser asociado con el Padre Celestial, identificado con Él, portador del sello de su carácter?
que alguien se acerque a terceros y les diga, ¿sabes? He estado realmente conociendo a Juan o a Pedro. ¿Realmente es un hijo de Dios? Cuidado. Trae una gran responsabilidad. Pero ¿sabe qué? Sí es una posibilidad. Lo segundo es que trae perfección. El significado en el original de esto es estar completo. Tener las aptitudes específicas para una tarea específica. ¿Sabe? En este mundo hay tanta gente cuadrada queriendo caber en un agujero redondo que no nos debería de sorprender de ninguna manera que la consejería, psicología, la farmacología y el voyerismo se han convertido en gigantes de la economía. La gente considera que nació en el lugar incorrecto, en el seno de la familia incorrecta, creció con amigos incorrectos, estudió lo incorrecto, ahora su trabajo es incorrecto y seguro partirá de este mundo en el lugar incorrecto y de la manera más incorrecta en el momento incorrecto. No saben quién los trajo, por qué los trajo, para qué los trajo y qué les ha dado y para qué lo deben de usar. Y desafortunadamente en muchos ministerios y en la vida eclesiástica no se salvan de pensar así también. Pero cuando la instrucción en justicia toma raíces en la vida de la persona, una transformación radical empieza a manifestarse. La disciplina de la lectura lleva a la comprensión de la verdad y esta al ejercicio del carácter divino. Empezamos nosotros a expresar justicia, honradez, virtud, generosidad, entre otras. Y llega un momento en el cual no solo nosotros, muchas veces nosotros ni nos damos cuenta, pero aquellos a nuestro alrededor se dan cuenta, hemos cambiado. Ya no somos los mismos o las mismas. Que en lugar donde nosotros estamos, los dones, las habilidades y los recursos que tenemos sí funcionan para servir a Dios y hacerlo con excelencia, hacerlo de manera completa, a perfección. El pastor David Platt escribe, si queremos conocer la gloria de Dios, si queremos experimentar la belleza de Dios y si queremos que nos use con su mano, debemos vivir según la palabra de Dios. Así que ¿dónde estás? Y ahí donde estás te sientes como un pez fuera del agua, algo cuadradito en un mundo redondo. Lee tu Biblia, lee la palabra y obedécela. Finalmente, la tercera ganancia es estar equipado para toda buena obra. ¿Qué es hacer toda buena obra? Nuevamente, ¿a dónde vamos, hermanos? A la palabra de Dios. Hacer toda buena obra es hacer aquello que complace a Dios. Miqueas 6:8 dice, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo ¿qué? Practicar justicia, amar misericordia, andar humildemente con tu Dios. Cuando vivimos en integridad en nuestra vida pública y privada, cuando mostramos misericordia a quienes nos han hecho daño y cuando nos aferramos firmemente a la palabra de Dios y anhelamos su presencia, ¿sabe qué? Vamos a tomar decisiones que complacen a Dios. Sin duda alguna, nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo supremo de esto. Al ser bautizado en Mateo 3:17 se escucha la voz de Dios que dice, este es mi Hijo amado en quien me he ¿qué? Complacido. En Juan 8:22 y 29 Jesús mismo menciona que Él no hace nada por sí mismo, sino que Él habla las cosas que su Padre le enseñó, porque Él hace siempre lo que le agrada. El acto de complacencia mayor de nuestro Señor Jesucristo, sin duda, fue ir a la cruz, ser obediente hasta aquel momento en aquel lugar, por nosotros, en obediencia al Padre Celestial. ¿Por qué se llama esta iglesia Centro Bíblico El Camino? Porque reconoce que la Biblia es la única escritura inspirada por Dios. Es el libro único y verdadero en su instrucción en justicia. Único y verdadero en describir lo que realmente son buenas obras. Y único y verdadero en presentar al héroe de la historia humana,
Cristo Jesús, el camino. Algunos de ustedes tal vez no tienen mucho tiempo de ser parte de esta comunidad, parte de esta iglesia. Parte de los que aquí nos hemos congregado realmente desde hace 49 años. Y se preguntarán cómo es que funciona esta comunidad. Y lo único que puedo compartir con ustedes a la luz de esta palabra es de que en Centro Bíblico El Camino no solo se trata sobre si realmente entiendes la definición, el objetivo y el fruto de este libro, pero se trata de si conoces al autor de este libro. La razón por la cual nosotros hacemos lo que hacemos y nos relacionamos como nos relacionamos es porque no solo se trata sobre cuánto has profundizado en la palabra, sino se trata de si la palabra está llegando a lo profundo de tu vida. Y por eso nosotros animamos a que tengas amistad y seas parte de grupos pequeños, de pequeños grupos donde puedas realmente abrirte y puedas compartir lo que está sucediendo en tu vida. Porque nos ayuda a entender dónde estás y cómo la iglesia y su palabra puede ayudarte a transformar tu corazón. No se trata en esta iglesia simplemente de si estás informado, motivado o inclusive recreado por la palabra de Dios, sino la palabra de Dios te está transformándote a ti, haciéndote cada día más como Jesús. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta mañana, qué regalo, qué fabuloso regalo nos has dado, Señor. Qué bendición. No hay palabras para expresar la gratitud en nuestros corazones por lo que tú has hecho. Por el milagro, Señor, de este libro de libros, el libro. Perdónanos, Padre, cuando polvo se acumula sobre él, cuando dejamos de leerlo y cuando dejamos de meditar y aplicarlo en nuestras vidas. Perdónanos, Señor. Pero, Señor, al llegar este momento, nosotros queremos nuevamente retomar tu palabra. Queremos, Señor, conocerla. Queremos, Señor, hacerla nuestra. Queremos, Señor, que estas escrituras, inspiración tuya, Señor, nos instruyan en ti, en lo que a ti te agrada. Y, Señor, queremos presentar a tu Hijo Jesús, a todo aquel que, Señor, se relaciona con nosotros, porque Él es esta palabra hecha vida, esperanza del mundo. Así que, Señor, al llegar a estos 49 años, nuevamente hay gratitud en nuestros corazones por lo que has hecho hasta ahora. Pero, Señor, también miramos hacia el futuro y decimos, Señor, no dejemos nosotros de predicar tu palabra, de enseñarla, de vivirla, de ser transformados por ella y de cumplir, Señor, el llamado tuyo a ser luz y sal en este lugar y hasta lo último de la tierra. Y todo tu pueblo se une y dice:
Amén. A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, mantente conectado con Dios. Y también conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.